Señor J. Pablo, ¿qué Espera pasa? que, espera que ponga aquí un trípode bajo. ¿Modo bajo? ¿Cómo estás, tío? Mr. Culto, pues bien, ¿Bien o tío. no? Oye, estaba nevando hoy por ahí por Madrid, ¿no? ¿Has visto? Qué fuerte. Loquísimo, tío. Pero nevando a dolor, o sea, nevando muchísimo. Ha sido increíble. Me he Joder, levantado, intento no levantarme muy tarde y me he levantado, he llegado al salón, digo, pero ¿qué cojones es esto, tío? ya es. Vale. Bueno, pues nada, ya te puedes esperar cualquier cosa. Sí, tío, esto se va a la mierda. Todo se va a la mierda, tío. Joder, macho. Bueno, pues nada, señores, estamos hoy con J. Parro, ayudante de cámara, One AC, foquista, primero de cámara por aquí en Latinoamérica, ¿cómo se llama? Y Nada, sí, señor y simpático en general. señor simpático y mejor persona. Bueno, para los que a lo mejor no lo conocéis, con él estuvimos el primer día de los live en plan experimental. Ese live no se pudo grabar, entonces, pues bueno, me parecía coherente que pudiéramos invitarlo y hablar ya seriamente con Jota de lo que es el oficio, ya que los lives están cogiendo un nivel que, madre mía, está esto, Sí, sí. tío. Me voy a No cambiar de está. profesión, ¿eh? Me voy a volver influencer ya, tío, que No, nos acabe ya, la cuarentena. o sea, ya eres influencer, eso para Ya empezar. lo he puesto, ya lo he puesto hasta en el perfil de Instagram, tío. Sí, no, tienes que ponerlo en IMDb, o En sea, IMDb. En IMDb. dire de foto y influencer. Totalmente. Bueno, Entonces, pues nada, pues os presento a Jota, con él vamos a estar hablando hoy un poquito de todo el oficio de cámara. Y nada, pues primero que nada, una breve presentación. ¿Quién es Jota y cómo iniciaste en este medio? o sea, es bastante difícil esto que me estás pidiendo. Lo primero, ¿Lo de breve o lo felicitarte. de...? Sí, bueno, no lo sé. Los que me conocen saben que soy bastante pesado. Bueno, lo primero, felicitarte por la iniciativa esta, que mola bastante y como dices, está cogiendo bastante fuelle y hay mucha gente conectada. Yo no he podido conectarme a todos, pero más o menos los que he visto están muy guay, súper, súper, súper interesantes. Qué guay. Luego yo, J. Parro, J. Secas, o bueno, yo empecé con todo esto, hace muchos años no me dedicaba al tema del cine ni nada de esto, me parecía que era algo como de otro planeta y que estaba hecho para otra gente, pero el principio de todo de mi andadura en esta movida es, yo era camarero en un bar y un director me llama para ser actor en un cortometraje que él va a hacer, Ya ves. pero era demasiado mayor, tenía 22 años y no pude ser y estuve trabajando de jefe de producción, bueno, jefe de producción, o sea, persona de producción. Eso fue como el primer contacto con todo esto, me flipó, evidentemente, ya me flipaba. Y bueno, empecé trabajando en ese mismo sitio, contacté con otro tipo, un mítico del cine español que se dedica a las reservas de espacio. Me Hostia. metió en esa movida, yo me dediqué a ser reserva de espacio durante un tiempo. De ahí a cuando terminaban los rodajes, en vez de irme a mi casa, pues me quedaba allí preguntando si podía ayudar en algo o lo que fuese. Eh, de ahí empecé a hacer peonadas como eléctrico, con el departamento de vestuario moviendo burros, el departamento de arte pintando paredes, haciendo cosas. Y luego ya entré en la escuela de cine, me dediqué, fui una temporada larga eléctrico, durante mucho, mucho tiempo ayudante de Steady y finalmente evolucioné, me puse un día a la Steady, Claro. O vi sea, tu que contacto por eso cámara fue empezando por pesaba el Steady, mucho. ¿no? Bueno, realmente yo había estudiado cinematografía en la escuela y antes de eso estudié fotografía en EFTI, en Ujú. Madrid. Antes de estudiar fotografía ya había hecho algunas exposiciones, o pasase, mi formación fotográfica era total y absolutamente autodidacta. Y bueno, en algún momento dado entendí que tenía que formarme de una forma más seria. Estudié en el EFTI el curso general
de fotografía y el máster de fotografía. ¿Te llaman? Me llaman. Y bueno, trabajé de fotoperiodista una temporada. Eso creo que luego me ayudó como foquista, Ujú, realmente, porque el fotógrafo, el fotoreportero no utiliza el foco automático, es demasiado claro, aleatorio. Entonces utiliza el foco manual y que es que no, yo creo que ganas cierta intuición de foco, claro. que eso me ha facilitado, bueno, una de las técnicas que utilizo yo, que es el foco desde el monitor, sin apenas tomar Claro. medidas, siempre, Esa- o sea, porque no me dejan. Eso me enlaza a otra pregunta que te quería hacer, como las técnicas que tiene un foquista, digamos, a la hora de enfocar, son puramente prácticas de ensayo-error, ensayo-error. ¿Tienes alguna técnica, algún truquillo que te ayude? Bueno, ¿Cómo es ese tema? o sea, yo lo que he tenido es una suerte increíble de trabajar con una, o sea, unos profesionales, he visto currar, es lo bueno que tiene ser, por ejemplo, ayudante de steady. Ayudante de steady es, eres un minion que, bueno, equilibra al steady, ayuda al steady en todo momento, pero eres como un figurante en un rodaje. O sea, también he hecho de figurante en rodajes. Y me parece increíble. O sea, tuve la suerte de hacer de figurante en una peli de Milos Forman, Los fantasmas de Goya. Ujú, La dirección de fotografía era de Javier Aguirre Sarobe, estaba operando cámara allí eh, Inchaustegui, ujú. el que ahora es uno de los, bueno, de las promesas de la alta fotografía nacional, probablemente el segundo operador más solvente de España y, bueno, o sea, todo el mundo Un en puto España le crack. conoce Sí. y es increíble y, claro, tú eres un figurante, tío, eres un puto peón que cuando dices motor tienes que estar en primera allí haciendo tu cosa y demás y, bueno, cuando se está haciendo cuadro y todo eso, pero tienes una cantidad de tiempo libre Ya. increíble. Entonces, ese tiempo libre lo puedes emplear pues jugando al Candy Crush, contando el número de figurantes que hay, ligando con las guapas de turno o flipando con el trabajo de los profesionales y de esta peña. O sea, yo de hecho vi un par de ensayos en los que no jugaba a mi posición de tal, viendo a Chicho manejar las manivelas, que yo eso no lo había visto en mi vida, tío, me pareció increíble, en una cabeza caliente. O a Inchausti mover perdón, a Aguirre Sarobe, mover la cantidad de equipo que había en esa producción, que yo había hecho cortometrajes y había hecho cositas pequeñas y de repente eh, ver un equipo en el que había, no sé si eran 2 camiones de cámara y 3 camiones de eléctricos y empezaban a salir de allí cosas gigantescas y moverse material de un lado para otro que me pareció alucinante. O ver, por ejemplo, con alguien con quien luego he tenido la suerte de trabajar, hace muy poco además, de ayudante de dirección, que estaba ay, me cago en la leche, qué malo soy para los nombres. Joder. Se me acaba de olvidar, ¿cómo se me acaba de olvidar? Si estaba pensando en hablar de él. Pero digamos, tú todo ese bagaje que tienes, digamos, con el foco ha sido, volviendo un poco a la pregunta, ha sido un poco Bueno, ensayo-error, me imagino, ensayo-error, al principio con y más esta si vas gente con que... monitor, ¿no? Exacto, lo que pasa es que mi uso del monitor con el foco es de hace muy poco tiempo. Sí, perdona que me he ido un poco por las ramas, es cierto. Al final, yo aprendo en la escuela, aprendo cuando estudié era cinematografía, dábamos un pequeño grado de fotografía digital, entonces se aprende a hacer el foco como se ha hecho toda la vida, que es Mm. marcas, medidas, metro, decámetro, eh, y a medir yo he hecho así el foco durante mucho, mucho tiempo, dentro de Y, mucho, del poco tiempo que llevo, ¿vale? Lo que pasa es que yo llego a hacer ciertos proyectos en televisión, en los que series como Cuéntame, por ejemplo, en la que
bueno, muchas veces se podían tomar medidas y muchas veces pues las posiciones claro. de cámara cambiaban en el último momento o el operador de cámara movía la cámara y el actor se iba a otro lado. Entonces, llegó un momento en que la toma de medidas era meramente referencial para saber un poco el, bueno, el entorno cómo era y algo así. Ujú. Entonces, se hace necesario ahí intentar implementar otras técnicas alternativas que te ayuden haciendo el foco, porque con medidas Claro. no funciona. Ya digamos que con el tiempo me imagino que, me lo comentaste el otro día, que vas cogiendo el ojo sabiendo un 50 milímetros, por ejemplo, a la distancia que está el personaje, el valor de plano, entonces sabes que está más o menos a 2 metros, Claro. ¿no? Ya vas Esa es sacando el un, ojo esa es una con de las las ópticas, ¿no? técnicas que utilizas, que es la del tamaño del personaje relativo en el cuadro con determinadas ópticas. Intentar, o sea, utilizar eso como una medida referencial. Pero también es cierto que al final hay muchas veces que utilizar cierta intuición. Por eso hablaba antes de lo de el trabajo hecho como fotógrafo y cómo ahí tú buscas el foco en un segundo Mm. para enfocar y o traquear a un personaje que se está moviendo y que quiere seguir fotografiando. Eh, y Y sí, al final muchas veces también es que depende del plano. El otro día creo que hay conectada una chica que estuvo en una clase que tuve el placer de dar en la Escuela de Cine Técnico Group. Me llevó Rafa García, un director de foto con el que suelo trabajar. Estuvo Dani Gil, un foquista acojonante que me lleva 20 años de ventaja. Y yo estuvimos explicando un poco a los chavales cómo trabajaba cada uno. Danny Hill viene del cine, él trabaja eminentemente siempre con medidas y lo cual no quiere decir que yo nunca trabaje con medidas, o sea, yo si puedo utilizar medidas las utilizo porque evidentemente muchas veces hay determinados planos Que que lo es la única, necesitas. sí, que es la única forma de que salga, o sea, no, a veces la parte de no tomar medidas es intentar ir rápido. Entonces, ya no es que no tomes no midas al personaje, es que tomar ciertas referencias, Ujú. que eso te ayuda a hacer el foco. Y hay veces que lo haces para ir más rápido, pero Claro, hay planos que la forma más rápida es parar y tomar medidas, porque si no, claro, no va a salir. Y si no sale, vamos a tardar más en hacer el plano que, claro. de lo deseable. O sea, al final, en lo que se ha convertido el trabajo del ayudante de cámara últimamente es un instrumento del ayudante de dirección para que el rodaje vaya fluido. O sea, porque el Claro. ayudante de cámara puede hacer que el rodaje vaya fluido o puede dinamitarlo Mm. eh, con, De con, acuerdo. bueno, parando, no sé qué. Nosotros tenemos que intentar ser lo más operativos posibles y no ser nunca esa persona a la que siempre mira el ayudante de dirección para decir, hostia, este tío otra vez que va a hacer aquí medidas para construir Ya, un edificio, ya, ya. cuando realmente no es necesario. Y sobre todo, si tú eres, em, por así decirlo, justo y no tomas nunca en planos que no lo requieren, insisto, no tomas medidas, sino es que en el momento en el que tú le digas al ayudante de dirección, tengo que tomar una medida, o sea, no se te va. Ese tío sabe que si tú le dices que tienes que tomar una medida, es que tienes que tomarla. O sea, no, Claro, que claro. no lo estás haciendo aleatoriamente, sabes de lo que estás Ujú. hablando. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, al final en cuanto a la pregunta que al final son técnicas que vas adquiriendo con el paso del tiempo, que vas perfeccionando día a día y son técnicas que yo no tengo problema. Mucha gente me dice que, "Puf, es que cuentas todo, no sé qué, yo no tengo problema en contar nada de cómo yo hago las cosas, pues son cosas Claro, que me valen a mí, pero hay mucha gente que no le valen. O sea, ya. hay gente que no necesita sus propias técnicas. O sea, son Sí, no, cosas claro. que Cada a uno mí tiene me han sus funcionado. mañas. Exacto, a mí me han funcionado por lo que digo, por a lo mejor por las skills que yo tengo, no sé, a lo mejor
Se me da Ya, bien usar el Cinetape con el VCU4 porque he jugado al Asteroids cuando iba al colegio. O sea, yo qué sé, no lo claro. sé. Ya, ya. Pero me funciona. Oye, y hoy en día en digital, a la hora de ir a hacer un proyecto, ¿cuáles son las pruebas de cámara que realizas en la casa de rental antes de ir a un proyecto? ¿Cuáles son esas pruebas de cámara y chequeos que siempre haces y que son necesarios? Pues bueno, o sea, hay un montón de chequeos que se pueden realizar, pero siempre al final el proyecto marca un poco qué es lo que hacemos o no. Evidentemente, no es lo mismo un proyecto. Al final es producción quien marca lo que podemos hacer, dándonos el tiempo de. Porque ojalá que nos preguntasen qué tiempo necesitamos para chequear. Pero Ya. generalmente eso no suele pasar. Suele venir algo impuesto que alguien te dice, no, tenéis 2 días para chequear. Pues me parece muy bien. Cuando realmente yo entiendo que se debería preguntar al ayudante de cámara, que ya habrá tenido sus conversaciones con el director de fotografía, ya sabrán lo que quieren ver, para, para saber cuánto tiempo de chequeo es necesario. Si hablamos de la publi-tipo, en la que tienes un día, una mañana, sí, eso sí, decides ir, porque a veces no te da Ya estamos aquí. Algo ha pasado en la conexión que ha petado. qué cosas. Bueno, estamos en las pruebas de cámara. Entonces, ¿qué pruebas de cámara sueles hacer? En Publi me imagino que a veces son menos, pero en Sí. ficción sí que tienes tiempo de hacerte un poquito más de pruebas. ¿Cuáles son las que nunca dejas de hacer? Que dices, vamos, esta la hago siempre, esta también. O sea, para mí lo súper importante es eh, las lentes, evidentemente, que estén bien colimadas, corroborar que la colimación de la cámara también sea correcta, chequear el sensor, que, bueno, eso lo suele hacer el DIT, pero a mí personalmente me gusta hacerlo, que sería, ¿Cómo, bueno, cómo, cómo lo haces? ¿Puedes explicar para la gente que, porque muchas veces también me preguntan eso de cómo hacer las pruebas, cómo haces las pruebas de colimación, la carta de foco, la distancia, la del sensor? Si puedes explicarnos así un poquito cómo la sueles hacer para que la gente lo sepa, yo creo que te lo agradecerá más de uno. pues sí, claro, más o menos lo que suelo hacer, o sea, es Explicar, explicar como, colimación. La colimación es cuando las lentes no están bien colimadas, significa exacto, que no cuando van no con se la ajusta, distancia exacto, no se ajusta la lectura del anillo. del anillo de foco con el foco real. Eso es que hay algo le ha pasado a la lente que hace que la lectura no sea correcta. O sea, tú pones Eso, 1 metro y ahí pone 1 metro, pero realmente el personaje está a 1 metro y no está a foco. Entonces es que la está carta de foco descolimada. no estaría a foco. Está descolimado. Lo que se suele hacer es intentarlo con dos lentes, ¿vale? Es raro que dos lentes, por ejemplo, den el mismo error de foco. O sea, que está corto 1 centímetro o algo así, ¿no? Ujú. O sea, quiero decir que el foco está 1 centímetro más largo o menos, ¿no? Si eso sucede, es muy probable que sea la montura de la cámara la que no esté bien. Entonces, eso hablaríamos con la gente del rental para que lo revisen. Si sucede que es solo una lente la que presenta esta irregularidad, generalmente suele ser la lente. Lo que hago, yo suelo chequear más o menos a medio metro los angulares y luego girando a infinito y luego como a 3 metros los teles si no tengo mucho tiempo. Si no, pues más o menos sería la distancia en pies de la focal en pies en cada una de las lentes. ¿Por qué en Como pies eh, y no en porque es metros? porque es o sea, no en metros, o sea, si lo chequeo en metros, pero si por ejemplo estamos usando un 18, pues usamos, o sea, un 18 sería, que lo tengo aquí, lo tendríamos que chequear, sí,
a a un pie y medio más o menos a 18 inches. Porque más o menos se ajustará a la lente, o sea, Ujú, a la mínima de foco de cada una de las lentes. claro. Entonces es como una especie de regla. Lo que pasa es que eso te hace mover la cámara un montón. La Entonces, si idea no sería tienes, chequear la mínima, una intermedia y quizá esas dos, ¿no? Por lo menos, ¿o qué? bueno, sobre todo, y en angulares, sobre todo, una medida lejana. Claro. Porque los angulares suelen fallar en lejos. Y es algo muy difícil de apreciar cuando estás rodando. Ujú, Si, por ejemplo, una lente, un 18 a 20 metros, claro. si estás enfocado. Eso en el monitor va a ser imposible y para el operador visualizarlo en el visor va a ser imposible también. Ujú, vale. Luego la otra prueba es la de sensor, ¿no? Sí, más o menos chequear visualmente que el sensor esté limpio para que te lo lleves limpio y devolverlo limpio. Y luego, por ejemplo, en Alexa, porque no sé si es una prueba que se puede hacer, Alexa hace una grabación de un still del sensor muy forzado donde puedes detectar si hay píxeles muertos, Muertos. puntos rojos, Ujú, puntos negros y cosas así. Eso está bastante guay hacerlo, no cuesta nada y sobre todo que Alexa tiene un sistema por el cual imprime una máscara al sensor para corregir esos fallos. También es una forma de que si tú lo haces cuando te llevas la cámara y luego el rental te reclama la aparición de un punto rojo o algo así, puedes saber que ese punto rojo ha pasado en el rodaje y no venía de antes claro. o, o Oye, todo esto. ¿y cómo se limpia un sensor? Con mucho Está, cuidado. porque, Con mucho porque cuidado y llamando al DIT. hay todo un tema. ¿Algún consejillo que puedes darle, por lo menos a la gente a lo mejor que tiene su DSLR o su cámara en casa y tal? Porque muchas veces también hay gente que lo pone boca arriba, le echa aire, todas Bueno, estas cosas que, boca que arriba, se suelen hacer. boca arriba generalmente es una mala idea porque todas las partículas que caigan van a caer de arriba hacia abajo. Lo suyo es que la cámara esté recta. Lo suyo es utilizar una pera. Y hay algo que se usaba mucho cuando empezó la fotografía digital, que yo tengo en casa, que es un cepillo estático. Entonces es un aparatito que tiene como unas cerdillas que tú le das, eléctricamente eso gira, se carga de electricidad Electricidad estática estática. y lo metes dentro sin tocar el sensor nunca. Entonces todo el polvillo y todas las cosas que puedan estar se pegan y te lo llevas. Eso es bastante guay. De hecho, creo que tengo uno, pero tengo que hacer obra para enseñarlo. Sí, porque también he visto algunos que también dicen que mejor no echarle aire al sensor porque a lo mejor puedes tener alguna partícula ahí de polvo o Hombre, algo, pero claro, a veces a hay ver, que quiero echarle decir, una sopladita, ¿no? partículas de aire o polvo va a haber en el espacio en el que estemos, a no ser que Siempre. estemos en la cámara isobárica de Sí, la NASA o similares. Entonces, bueno, o sea, yo tampoco me volvería que loco. El sensor está no. diseñado para el mundo real, no para el espacio exterior. Entonces, o sea, siempre todas estas cosas, bueno, tú puedes ser lo chalao que quieras. eh, mm, hay que ser coherente siempre y Sí, sobre total. todo teniendo en cuenta que estamos trabajando en un entorno de rodaje, el chequeo es el chequeo, estás en un sitio medianamente limpio y tal, pero luego vamos a rodar en sitios apestosos donde va a haber que cambiar lentes con polvo, Claro, con no sé qué. Entonces, la gente que fabrica cámaras evidentemente piensa en estas cosas y no claro, en un mundo irreal en el que tú vas a cambiar una lente en un entorno de laboratorio, ¿no? claro. O sea, al final echar aire, evidentemente hay que tener cuidado. Desde luego yo nunca utilizaría Un spray. eh, un canister de estos, un spray. Yo utilizaría una pera, yo creo que es mejor. Eh, tener cuidado, siempre es la Sí, táctica. ¿Sabes? Veo que están preguntando por ahí sobre la limpieza de las lentes también. sí.
correcto. La limpieza de las lentes es Debajo del más... agua con jabón, ¿no? ¿Era? ¿Has visto el Sí, vídeo sí, ese? sí. Yo creo que la mejor forma es el lavavajillas. En la vajilla. Una O horita. sea, una horita a 180 grados y perfecto. O sea, al final hay que tener igual muchísimo cuidado. Hay gente que le gusta el liquidito de las lentes. Que tengo por aquí. Espera, tengo aquí la mandanga. Los papelitos de arroz molan, ¿no? Esta historia, hay gente que le gusta esto, hay gente que no le gusta esto, hay gente que le gusta más esto, hay gente que ¿Gamuza le era gusta eso? ¿Eso más. era una gamuza? ¿O papel de arroz? Ah, ese es el papel de arroz. Gamuza y papel de arroz. O sea, El papel de arroz siempre suelen tener, ¿no? sí. Sea por una cosa o por otra, pero siempre suele haber papel de arroz. O sea, yo estos son elementos que suelo tener y para mí lo genial es no usarlos. ¿Por qué? Porque quiere decir que hemos cuidado la lente y la lente no ha sufrido y no hay que limpiarla. Que es la mejor forma de tener limpia una lente es no limpiarla. Esa es la mejor forma. Eh, Sucede que, venga, vale, pues alguien ha estornudado encima de la lente. Pues, lo primero, pegarle un Cor- bofetón. Coronavirus. Lo segundo, pues evidentemente, sobre todo sí que vamos a usar aire, lo vamos a usar muy, muy despacio, porque se puede usar una pera con una lente en rodaje es inviable, porque cuando le queramos dar, eso va a levantar el polvo que se va a volver a pegar por estática. Si usaríamos un spray de aire con muchísimo cuidado y con eh, sobre todo si podemos no dar directamente al cristal, va a ser mejor darlo lateralmente para generar una turbulencia que se lleve lo que haya. Eso va a ser genial. Y luego, si tenemos que usar algo, usaremos. eh, eh, yo uso, puede que no sea la mejor técnica, yo uso esto, echo una mini gota en el centro de la lente y lo limpio circularmente hacia afuera. El hacerlo así es porque las lentes se pulen de forma circular, entonces más o menos estás jugando a favor de la construcción de la lente y bueno, limpiarlo mucho, mucho, mucho para que quede lo más seco posible y lo más limpio posible, pero ya te digo, o sea, la mejor forma de tener limpias las lentes es no tocarlas. Es como los filtros son más sufridos porque no deja de ser un cristal, Nah, pero bueno. guay. En, cu- en cuanto a a otra de las cosas, otra de las pruebas ¿Chequeos? que haría en el chequeo sería el chequeo de filtros, o sea, tanto que sean adecuados para los soportes que tenemos, de 4x5 o 6 o de 4 y no cachen con las lentes, o sea, el portafiltro no caché con el juego de lentes que tenemos. También es súper interesante poner en una de las mesas del rental eh, papel blanco y poner todos los filtros encima para ver si son todos iguales y no hay algunos que tinten un poco azul o que eso se han dado casos, sobre todo si son de diferente marca o incluso a veces siendo de la misma marca sucede que dan algunos tintes raros, tío. Ya. No sé muy bien por qué. Debe ser, entiendo que es, porque al ser diferentes lotes, hay pequeñas diferencias en los procesos de fabricación que hacen que ganen ciertas dominantes diferentes. Sí. Eh, A mí me ha pasado alguna vez, sí, también. Eso es interesante hacerlo y muchas veces no tenemos tiempo de hacerlo y se nos olvida. Y es Ujú. una prueba muy, muy interesante porque afecta directamente a la fotografía y la imagen, aunque es algo que es fácilmente corregible en ¿Post? en Bueno, rodaje. postproducción, o sea, en el mismo rodaje, el DIT lo va a Mm, poder corregir fácilmente. Sí que es cierto que, bueno, si le podemos prevenir, claro. o por lo menos, o sea, hay veces que no vamos a poder cambiar ese filtro y va a tener que ser ese por narices, pero por lo menos que el DIT tenga una noticias de esto y sobre todo sería genial
hacer una carta de color de todas las lentes. Porque Ujú. sobre todo si, bueno, con las lentes nuevas es una chorrada hacerlo, porque la construcción de lentes ha evolucionado en los últimos 30 años, una barbaridad. Pero con las lentes vintage que ahora se usan Ya. muchísimo, ojo, cuidado, que tienes de repente ese 40 rebelde o ese 75 que te da un Mm. verde increíble o sea, entonces mola, es una de las pruebas que mola hacer, tanto de distorsión si hay postproducción, o sea, si hay efectos, para que lo tengan los chicos de Ujú. Pospo, como las cartas de color y generalmente en ficción nos van a pedir también esta frame leader, que frame leader al final es poner cada una de las lentes y hacer unas marcaciones en la pared con flechas para ver qué es exactamente lo que está grabando la cámara con esas lentes, cuál es el campo de rodaje real. ¿Qué pasa, Ujú. Harto? O sea que tendrías entonces la de Mucho trabajo, colimación, mucho trabajo. la de colimación, la del sensor, la de los filtros, alguna más. Mira, por ahí nos pregunta Felipe, ¿qué pasa, Felipe? Test de aberración en los anamórficos. Sí, bueno, eso se suele utilizar, ya te digo, cuando hay postproducción. Cuando no hay postproducción, eh, tenemos claro que hay aberración. Claro. O sea, y que sobre todo es algo que ya se entiende. Sí que eh, generalmente el director de fotografía, cuando decide qué lentes va a utilizar, se hace ciertas pruebas con lentes angulares y con tal para ver el máximo nivel de aberración de ese set de lentes. Y generalmente, a no ser que ya te digo, haya efectos, no se suelen pedir test más concretos sobre eso porque, o sea, al final es una cuestión más estética que técnica. Entendemos que, sobre todo si estamos trabajando Panavision Serie C o Hawk Serie V o algo así, son Ya, cosas que, ya, que evidentemente van a ser brutales. O sea, claro. Mira, ¿cómo checas la colimación de un La zoom? colimación, Desviación. la colimación del zoom, chequearíamos que con el zoom max, o sea, se nos ha olvidado decir que cuando estamos chequeando la colimación de las lentes es importante, que todo el mundo que haya trabajado en esto lo sabrá, pero el que no, el que esté empezando, o sea, todo esto se hace con el diafragma más abierto posible para tener la condición menor de foco. Con el zoom haríamos exactamente lo mismo, o sea, pondríamos el zoom eh, todo abierto, cerraríamos al máximo, enfocaríamos, evaluaríamos si la distancia es correcta o no, y lo que haríamos sería abrir de zoom de máximo a mínimo, o sea, de más tele a más angular, para ver por una parte que se mantiene el foco, por otra parte que no hay movimiento alguno del iris. Generalmente los zooms nos van a indicar si cierra, o sea, si perdemos luz cuando cerramos o algo así. Pero a veces sí que por el movimiento propio de los elementos ópticos hacen que si hay algún problema, yo eso me pasó una vez, hacen que la rueda del iris se mueva un poco. Eso es porque el zoom está mal. Hay que llevarlo, ya no, probablemente presentó un problema de colimación y hay que revisar el El, funcionamiento el, del, el otro día, ahora que dices eso, del me iris. pasó que estaba en un proyecto y estaba con las Master Prime y no sé si era el 40 o el 30 y pico, que ibas haciendo así con el foco, con el anillo de foco y el iris se iba cerrando. Cada vez que hacías y se iba cerrando el iris. Eso es porque Mm. probablemente ha sufrido maltrato esa lente y alguno de los elementos se ha movido y hace contacto con Y otro lo va elemento arrastrando. relacionado con el iris y lo va arrastrando. Sí. Son lentes que están mal, que hay que Claro, revisarlas. sí, sí. Ujú. ¿Qué herramientas necesita tener un ayudante de cámara? Cosas básicas que digas, bueno.
Sin esto no puedes trabajar. Ejemplo. Yo esto lo preguntaba, lo preguntaba hace un rato, es que no me ha dado tiempo a ver el nombre de la persona que hacía. Esto es lo que yo suelo Sí. usar. Esto es un Dolly-Mate. El Dolly-Mate es de puta madre. Están pensados para las dollies, pero tienen unos imanes aquí. Esto lleva con una super pinza, se pone en el trípode. Yo suelo trabajar con trípode. Cosas sin las que no puedo vivir. A ver, la cajita mágica. Espera, Ahí se ve mejor. Un nivel, un nivel, versión mini. versión mini, para ponerlo, bueno, corroborar. Este lo tengo para solo utilizar un Leica, pero lo tengo en mi bolsa, ¿sabes? ¿Qué es? ¿El metro digital? Un láser, un Un láser, láser. sí. Un distómetro, eh, Lederman, para cosas. Importante. La mejor herramienta inventada en la historia de la humanidad, una T. En tiempos de coronavirus, Gel antibacterial. gel antibacteriano. Eh, Suelo usar esto para hacer marcas al auxiliar, donde queremos marcar y cosas de esas, o escóndete allí, un láser. Ujú. Bueno, y poco más. Bolis, libreta, estas cositas que me hago en todos los proyectos y las voy guardando como si fueran, Las que chuletillas. son chuletillas de velocidad de grabación, de foco. Ujú. Este es del último proyecto que utilizamos, como pone aquí, serie C de anamórficos de Panavision. Bueno, Qué guay. esto es lo que suelo llevar yo a mano. Un lápiz graso Ujú. para perfilarme los labios, Tú, una tú, linterna. tú sueles traer también tu mando de foco y tu monitor, ¿no? Me gustaría. Yo me Porque deshice de las es- cosas que hacía porque era complicado en España meterlas. No, bueno, no. es complicado en todos lados, aquí también. Joder, macho, ha petado otra vez. No sé qué pasa Sí, con el wifi, tío. sí, sí. Lo tienes complicado, tío. Lo tengo ¿Qué tío? complicado, sí, sí. Me ha faltado, Eh, me ha faltado otro dispositivo que enseñarte. bien, bien, así te De la tienes que gorra. levantar y lo hacemos dinámico. La gorra es súper importante Claro. para esconderse, uno. Yo sin gorra también no voy a ningún Chungo sitio. pescado, chungo pescado. Que te decía también que aquí, por ejemplo, también pasa mucho con los ayudantes de cámara que tienen sus equipos y también suele ser complicado llevarlo a veces porque, no, pues lo sacamos toda la renta, no sé qué, o sea, es Sí, un pero, quebradero de sí, pero cabezas muchas veces. tanto los rental como producción tienen que entender que Que al son final herramientas. no es una cuestión económica, es una cuestión de confianza. Total. Sí que es cierto que, también te digo, tú tienes tu VCU4, tienes tu monitor de 13 pulgadas, tienes tu no sé qué, a lo mejor tienes metidos ahí 30.000 euros y mañana tienes un problema y se te escacharra y tú tienes que seguir rodando. Y el Ya, rental te va a decir que es tu movida. claro. Entonces, ahí o te ayuda el distribuidor o te ayuda el fabricante o tienes equipo de backup. Porque si Ya. no, es tu obligación, tú has metido tu equipo ahí y es tu obligación no dejar a la producción colgada y tener. Sí que es cierto que siendo tu mando de foco, siendo tu monitor, siendo tú vas a tener mucho, mucho cuidado de que ese equipo siga funcionando en plena, o sea, esté perfecto y Sí, total. porque es tu responsabilidad otra vez. Totalmente. Chicos, como se ha caído la conexión, pues ir dejando las preguntas otra vez, que teníamos Sí, ahí porfa. algunas, pero se han perdido. Preguntaban Ahora algo, creo que de Super 16, pero no he tenido tiempo de leerla. yo, Super 16, ¿no? He rodado en película en 35, 16 no he rodado nada, entonces no.
No me preguntéis. No, no, bueno, preguntarme. Me inventaré la respuesta, ¿no? No sé. A mí siempre me ha parecido un formato súper, súper interesante. Lo que pasa es no sé cuán interesante es ahora en el entorno digital en el que nos encontramos, que el acceso a las cámaras, o sea, el rodar en digital nos permite eliminar costes y hacer cosas que hace poco eran impensables. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, o sea, nosotros o grabábamos con Betacam y cosas de estas, o si no, Ya. era... Mira, ahí tienes preguntillas. Sí, mira, sobre el Light Ranger me parece que es acojonante. O sea, lo que he visto, Para la gente que no sepa. Light Ranger es un sistema que crea Preston. Eh, es como, es que es difícil de explicar. Bueno, lo voy a intentar. O sea, al final Light Ranger, los objetos que hay en el cuadro se relacionan con esa profundidad de campo, ¿vale? Entonces tú tienes como unas barras que van evolucionando y van cambiando de color a medida que entran en la zona de foco. Entonces, la percepción del foquista y más alguien que trabaje como yo trabajo en el monitor, que bueno, creo que ya es algo que hacemos todos, es increíble la cantidad de información que te da por una parte y la forma en que te muestra esa información, porque al final yo suelo trabajar con el sistema de ARRI, VCU4, eh, UMD y compañía. Entonces tú tienes tus motores atacados en la cámara, tu mando de foco y en el mando de foco estás recibiendo la información del el mapeado de la lente. Si tienes atacado el motor de iris, tienes una barra que te indica cuál es la profundidad de campo y una flecha que te indica cuál es la lectura de UMD o ARRI tape. Joder, qué currado, ¿no? Entonces, es ajustar, pero claro, tú estás mirando el monitor y estás teniendo esa lectura en un mando de foco que tienes aquí. Entonces, tienes que estar como jugando con el monitor y esas lecturas que tú recibes ahí. Hasta hace poco, o sea, yo la última serie que he hecho la he hecho con el sistema de Preston. El sistema de Preston es muy bueno, lo que pasa es que ya es como antiguo. Han sacado ya el nuevo mando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes una lectura del mapeado de lente por así decirlo, digamos que este es el mando de foco, tú tienes aquí el... Y aquí tiene una pantallita en el cual te sale la lectura del mapeado de la lente, o sea, en qué distancia tienes el foco de la lente, y abajo otro número con la distancia que te mide Cinetape. ¿Qué sucede? Que eso al final, o sea, es útil cuando estás en un plano muy corto, ¿no? En el que eh, vas a mirar aquí, pero el monitor te da mucha información también. Depende de las técnicas de cada uno. Hay veces que es Ya, mejor o peor una cosa. Sin embargo, no es tan visual como el sistema de ARRI. El Light Ranger lleva la visualización de la interface de información al siguiente nivel, que es que tú tienes toda la información que requieres del foco en la pantalla a la vez que estás viendo la imagen. Eso es increíble, acojonante. Tengo ya ves. muchísimas, muchísimas ganas de usarlo. No sé si lo voy a conseguir, pero tengo muchas, muchas ganas. Sobre el RT, el cine RT, que preguntaba también Felipe, yo no he trabajado con él, pero hace poco estuve en un workshop que dieron aquí y me pareció alucinante. O sea, me pareció, porque no es solo una herramienta de medición, sino es como una especie de sistema de asistencia al asistente de cámara que es de puta madre, o sea, tanto para coger medidas como para premarcar posiciones de foco, como para hacer traqueos de un personaje que lleva como lleva unos pequeños emisores de ultrasonidos que se comunican con el receptor y puedes tener tres cámaras recibiendo la señal de ese emisor que lleva el personaje metido en un bolsillo de la chaqueta y traquear la posición de esa persona. Pues, o sea, digamos, Ya lo acojonante. próximo será un foquista robot, ¿no? No, pues fíjate que es una de las cosas que se comentan, pero al final el foco, bueno, se podrán programar las singularidades del movimiento humano en el trasfoco y todo eso.
Que, pero, pero igual yo que creo que no. el sistema ese también que en postproducción podía seleccionar el foco también. ¿Te acuerdas del sistema ese? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, eso es una cámara que graba todas las posiciones focales posibles. Pues, una locura, una locura. Aprovechando un poco esto, ¿tú hacia dónde piensas que va el oficio del foquista, como puramente dicho? O O sea, sea, ¿qué crees que va a pasar? yo creo que el asistente de cámara se dirige hacia el foco puro y duro. O sea, habrá muchas cosas que se puedan robotizar, eh, mm, lanzar un control central, hay muchas cosas así, pero por ejemplo el movimiento orgánico del foco, Mm, o sea, no quiero decir que no vaya a suceder, ¿eh? Pero falta mucho para eso. Falta mucho claro. para eso. Es muy probable que al final lo acabe haciendo el operador con movimientos de su retina. O sea, que él ponga la retina en un objeto dentro de un visor y el foco vaya a ese punto. Es muy probable que vaya por ahí el No. asunto. Lo que pasa es que a futuros, esto no va a pasar en los próximos 10 años, creo. Pero Claro. vamos, o sea, yo soy un simple ayudante de cámara que no tiene mucha idea de esto, pero que ha leído mucha literatura fantástica y muchas gracias. Ana, un beso. Chao. Sobre la pregunta de las cámaras Atom, no he tenido el placer. Yo cuando he rodado en cine he rodado con BL4, en los principios de la escuela. Cuando salí de la escuela, de hecho, me llamaron de un día para otro para hacer de ayudante de cámara en un corto que había habido problemas de foco en el rodaje principal, entonces iba a hacer unos retakes y en esa insensatez de la persona que acaba de salir de una escuela y no tiene mucha idea de demasiadas cosas, dije que sí con una displicencia bárbara Mm. y madre mía la que me cayó encima al día siguiente cuando me dijeron que tenía yo que cortar el negativo y toda la pesca. Se me salió una cara. Lo que pasa es que, bueno, ya o sea, yo había hecho fotografía y yo me había preparado mis carretes y todo eso, pero vamos, que el contacto que tuve en la escuela con el metraje, o sea, fue un día que nos llevaron unos rollos allí, nos dieron y cargamos un chasis rápidamente. Entonces, pues, bueno, o sea, fue muy poco el contacto que tuvimos No. realmente con el fotoquímico. Yo realmente, toda mi experiencia y toda mi carrera ha sido sobre el digital y es donde yo trabajo. Sí que es cierto que me encantaría poder volver a trabajar en película. Lo que pasa es que entiendo también que si yo fuese director de fotografía, le daría a un rodaje con fotoquímico, llevaría a un ayudante que tuviese experiencia en fotoquímico, porque es, todo es mucho más complicado, es mucho más técnico y entiendo que es algo que hay que entender, comprender muy bien y dominar. No es algo que se pueda hacer, ir allí a probar. Mm. El tiempo de No, probar fue el de la escuela y ese tiempo ya pasó. Y claro. Sobre todo el loader, ¿no? claro, Que ya claro. tenga una Bueno, el loader, experiencia. el manejo de tal, el chequeo de la ventanilla, todo, o sea, es que Ujú. son un montón de cosas que no estamos habituados a hacer y que además mucha de la gente que tenía la experiencia de hacerlo o han dado ya el salto o es gente que ya ha dejado de trabajar directamente hace tiempo. Mm. Entonces, Sí, total. es Oye, una, es una putada. ¿Sabes? y digamos, a la hora de enfrentarte a un proyecto, las ópticas que tú, digamos, más cómodo te sientas y las ópticas que más odias, digamos, irnos a un extremo y a otro. ¿Qué ópticas son tus preferidas que dices, hostia, estas ópticas me flipan, me encantan? ¿Y qué ópticas son las que cuando te tocan dices, joder, ya me ha tocado la lotería aquí? Bueno, Irónicamente hablando, ¿no? lo que pasa es que me pasa lo mismo como con la música, que muchas veces la gente te pregunta, ¿qué música te gusta? Bueno, a mí me gusta toda la música, soy un chalao,
pero o sea, a mí me gustan más canciones ¿Qué que estilos? como géneros musicales o grupos, ¿no? Con las ópticas me sucede lo mismo. O sea, al final la óptica que me encanta es la que vaya guay para el proyecto. Generalmente el director de fotografía va a hacer un trabajo increíble para decidir cuál es la mejor óptica que se adapte al proyecto. Ahora, seguro que de ese set va a haber alguna que me caiga mal. Me sucedió rodando Ahí es donde iba, ahí es donde iba. con John Domínguez, rodamos con la serie V Lite de Hawk en anamórfico y eran unas lentes muy bonitas, con un buque precioso, una distorsión magnífica. Ahora, el 40 era un hijo de Satanás porque ya no era una cuestión de foco. Hicimos, por ejemplo, las pruebas de foco a mínima distancia con el diafragma todo abierto. La carta de foco tenía una X. No se veía una X, se veían tres. Entonces tenías que cerrar el diafragma por lo menos a 4,5 para que la X fuese una. O sea, para que la lente tuviese definición como para que lo que estabas viendo tuviese foco, o sea, tuviese sensación es que no era una cuestión de foco, era una cuestión de cómo estaba construida la lente que No, no daba definición. Entonces, si tenemos conciencia de que es con lo que estamos trabajando y utilizamos esas lentes como se deben utilizar las lentes anamórficas vintajes, que o sea, más o menos todas las que he usado, Panavision, Hawk, las Cook, o sea, trabajan bien a partir de 4, o sea, 4, claro, 4,5, 5,6, pero si estamos trabajando con esas lentes a 2,5 o 2,8, no esperemos que las cosas estén como tienen que estar. Otra cosa es que nos guste esa falta de definición, que claro. puede tener su gracia, ¿vale? Igual al final tú, lo bueno es eso, hacerle pruebas al equipo Ojalá. y hacerle pruebas al equipo y realmente saber dónde están los fallos y saber si quieres llegar hasta ahí o no quieres llegar ahí, pero Exacto, conocerlos, ¿no? exacto. Por lo menos, sí, que cuando eso pase porque tú quieres. No pase porque o no has hecho las pruebas suficientes o no, o el ayudante de cámara no le ha trasladado la información al director de fotografía y luego ve eso y dice, ¿qué cojones es esto? O tal. Sino que evidentemente todos seamos conscientes de tal y si, bueno, de repente no puede ser muy chulo, o sea, No, puede ser muy chulo. Yo he hecho planos muy chulos a dos con un 40 anamórfico y que tenía ese rollo y rodamos una cosa hace poco con muchas velas, entonces todo tenía como un buque especial que no, onírico y muy bonito, muy bonito. claro. Pero Pablo Moya nos dice que según tengo entendido lo ideal para rodar en anamórfico es 4, 5, 6, no sé. Lo ideal es lo que tú quieras, tío. No hay sí, ideal que valga. sí, Tienes que hacer pruebas, tienes que ver qué claro, quieres y ya. Puede que quieras la definición que estamos hablando, a lo mejor trabajas a un 5, 6 o un 8 incluso, o puede que quieras que estén totalmente destruidas para darle una textura totalmente soft, claro. o entonces puedas trabajar la 2.8 a lo mejor, pero Primero, es que no eh, hay ideal, yo creo. primero un saludo, Pablo, que ha trabajado conmigo de auxiliar alguna vez, es muy majete. Eh, bueno, lo que te ha dicho David. O sea, al final, o sea, lo ideal si estamos hablando de un ideal de definición. Y algunas lentes, no todas, ¿eh? Algunas. A medida Claro. que ha ido avanzando la tecnología óptica, o sea, la tecnología en la construcción de las ópticas, evidentemente, puedes trabajar con diafragmas más abiertos porque las aberraciones se han controlado y porque los cristales transfieren la luz de una forma que ya no se pierde tanta definición. O sea, en la serie trabajamos con un Angene anamorfizado, 50-500, que lo que tenía, tenía un elemento anamorfizante en la parte trasera. Ujú. Eso, eso era un cristal de una botella de Coca-Cola que habían tirado al suelo, lo habían roto y la habían puesto ahí. O sea, eso podías trabajar a 8. O sea, Claro. era horripilante.
¿qué sucede? Que, bueno, es un zoom, te da la posibilidad de tener un zoom anamórfico, un 500, que es Y una a 500 me pasada. imagino que eso debía ser una locura Bueno, a 500 y a 50, festival eso es una de todo, locura ¿no? todo el rato, porque ya te digo, o sea, estamos trabajando o sea, con lentes, o sea, con lentes anamórficas normalmente, con un cristal delantero, la serie C de Panavision, que tiene un cristal anamorfizante frontal importante, tal, y de repente plantas un chisme que tiene el elemento Claro. anamorfizador es así. O sea, evidentemente, la calidad que va a poder dar esa luz cuando atraviese ese cacho de vidrio, pues va a ser la que Festival, va a ser la que va a claro. ser. Cada lente tiene su historia. Evidentemente, cuanto más atrás en el tiempo te vas, eh, las lentes, la tecnología era inferior, pasan cosas con la luz, con los colores, con los planos, con todo. A medida que las lentes van siendo más modernas, todo eso se va mejorando. O sea, los recubrimientos que se le dan ahora a las lentes anamórficas son tan increíbles que cuando la gente pone una lente anamórfica actual, dice, ¿Eso es anamórfico? ¿pero qué cojones es esto? ¿Dónde están las Sí, sí. lucecitas? ¿Dónde están todos los Claro. A mí me pasa cachiperres? eso con los Master Prime. Claro, Que a veces, claro, también depende al final el uso narrativo que le quieras dar, ¿no? Pero si quieres, yo a veces pienso en anamórfico y pienso en guarrería, en suciedad, en festival de flares y mierdas. Pero, cuando al pero final, claro, te vas a los anamórficos Master Prime y son tan perfectos que dices, hostia, a mí no pero me molan como al, anamórficos perfectos. al final yo creo que, y yo soy ayudante de cámara, no soy director de fotografía, pero a mí me parece que el anamórfico nos juega más con el espacio y la composición, más que con un Claro, look concreto. Estamos acostumbrados a un look concreto, eso es así, desde luego. Pero tú eliges un anamórfico porque de repente, bueno, estás en el desierto o en el Valle de la Muerte y tienes a los comanches que vienen 200 tíos con pistolas y quieres mostrar esos landscapes o yo qué sé, porque tienes lo que sea, pero tienen más una relación con el aspecto de la imagen, o sea, con la relación de aspecto, claro. con el formato de la composición de personajes, con el hecho de que si vas a tener un primer plano de un tipo en anamórfico en 2.35, tú vas a tener a un tío aquí, pero vas a Mm. tener Los lados. un kilómetro y medio para allá de vacío y otro kilómetro y medio para allá de vacío. Y eso Claro, es acojonante. Entonces, claro, siempre qué uso quieras hacer del anamórfico y claro. que... Es que ese es el otro contrapunto, ¿no? Digamos, yo cada vez que tengo que escoger un anamórfico es o por textura y el otro lado Claro, es composición. Muchas veces digo, hostia, este proyecto con anamórfico viene de puta madre por la textura, claro, pero no me funciona para nada el tipo de aspecto que voy a tener. Ese 235 claro, no me funciona, yo necesito un 16:9 porque voy a trabajar más contrapicados y voy a ver más techos, porque voy a lo que claro, sea, ¿no? claro. Entonces, claro, el tema del Y aspecto es se, un tema muy importante también, y obviamente. se usa mucho, además. O sea, si ves en gran cantidad de los shows que hay ahora mismo en Netflix, en HBO, muchos están rodados en anamórfico, con un 16:9, que se ve perfectamente. Lo que pasa es que eso yo creo que plantea un problema, sobre todo con los angulares, por lo que hablamos, o sea, porque no tienen definición, porque si Ya. utilizas anamórficos antiguos, de repente tienes a un personaje en plano medio y vas a tener la franja de la cara justo en el área de distorsión circular, entonces lo vas a tener completamente desenfocado y Mm. vas a tener el foco en la corbata. Sí, 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 sí. ¿Qué sucede? Que eso también te digo, lo veo yo, lo ves tú y lo ve alguien más en el rodaje, pero el espectador medio cuando lo está viendo en la pantalla no percibe eso. La sensación que tiene es de foco total. De hecho, si le preguntas a alguien si ha visto algo desenfocado, te dirá que no. Ya, Porque ya, no, ya. porque el cerebro construye o sea, no se nos Mm. tiene que olvidar que no ven los ojos y mucho menos la televisión, que lo que ve es el cerebro y el cerebro del ser humano, si quiere componer una imagen enfocada, la compone enfocada y te lo comes con patatas. Yo, de hecho, hace Totalmente. poco vi, eh, ¿qué peli vimos? Que estaba el foco todo el rato en las orejas. Gladiator.
la vimos el otro día. O sea, la Ujú. mayoría de los primeros planos de la peli está el foco en las orejas, siempre, pero como siempre, en todos los planos, en Ya, la ya. mayoría de los planos ¿Distancia mínima o qué? cerraditos. Yo creo que no, que es que con determinadas lentes y con determinadas distancias, si tú mides y el personaje está a foco, con que el tío haga así, Ya, el foco está en las orejas. ya, ya, ya. ¿Qué Claro. sucede? Que yo he visto Gladiator puede que 348.233 veces. El otro día fue la primera vez que vi el foco en las orejas. La primera vez. No lo había visto nunca. Ya Porque no me ves. había fijado. Pues yo estaba viendo ahí Claro. a River Phoenix siendo muy cabrón. Ya, ya ves. Claro. Entonces, Sí, no, entonces, claro, totalmente. son No, y cosas que no. también pasa que, digamos, como tienes que trabajar a lo mejor a diafragmas más cerrados, 5 6 4 o Mm, 8 pues también, si digamos te interesa esa definición y quieres trabajarla, también por profundidad de campo, por si tienes un two shot o cualquier cosa, pues ¿qué pasa? Que también desde el punto de vista fotográfico necesitas más luz. Y necesitar más luz también significa más money money. Entonces, claro, son temas que siempre se tienen que estudiar muy bien, dependiendo de lo que quieras, obviamente, ¿no? Entonces, Sobre pues, todo, o sea, aquí generalmente en los rodajes últimos en los que yo he trabajado, en los que se ha trabajado en anamórfico por un look determinado, generalmente se ha trabajado en 16:9, no se ha usado, no se ha aprovechado la relación de aspecto del anamórfico. Generalmente se han usado para ensuciar un poco la imagen 6K, o sea, tienes una resolución del copón bendito, eso hay que ensuciarlo de alguna forma, porque luego la gente ve a las actrices y a los actores y no se les ve demasiado reales, da una sensación como de televisión. ya. Entonces, el anamórfico y su guarrerida vintage ayudan a enmascarar un poco eso. Y luego nos enfrentamos al asunto del que has hablado, al asunto de els diners, que Els diners. dirían los catalanes y valencianos. Els Mm. diners. Bueno, pues el diners hace que tú estés trabajando en anamórfico en 16:9 a 2, 2:30. Entonces, pues, o sea, presenta problemas. ¿Qué Mm. problemas que producción tiene que conocer, dirección tiene que conocer y dirección de fotografía tiene que conocer? Porque tú puedes llegar hasta un punto. O sea, ya no es una. Hay veces que a mí me han dicho foco. Yo he dicho, no es foco. No hay foco. Lo revisamos si quieres, no, no es foco lo que estás viendo. O sea, la falta de. Eso que estás viendo no es falta de foco, es falta de definición de lente. Y te pongo Mm. ahora mismo una carta de foco a la distancia a la que estaba el foco puesto de ese personaje y vas a ver que lo que sucede no es una falta de foco, es una falta de definición de lente. Ya Sí, está. total, Si todos totalmente. tenemos claro eso y trabajamos en esa dirección, todos vamos a ser felices. Si no, puede haber problemas en la No. producción. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y muchas veces también hay productores que eso no lo entienden, que es como, no hay Ya, foco, la culpa es del foquista. ya, sí, Tú pero eres bueno, tú que eres foquista, hazme foco. claro, eso pensar la culpa del coronavirus es de los que gobiernan el país de marras. Pues bueno, lo pueden hacer mejor o Más o peor, menos. pero la situación que está pasando es una situación global que nos pasa por encima. Sí, El foco y y el anamórfico, pues son cosas de fuerza mayor que nos pasan por encima. O sea, no, total. no, esto es así. Mira, va, última preguntita. Cristian Forero, ¿cuándo recomiendas utilizar tablas de color checker como las X-Rite? Bueno, generalmente eso suele ser algo que plantea el DIT para sus pesquisas. Nosotros las utilizaríamos como ayudantes de cámara, las utilizaríamos en, en el, en el chequeo, por lo que hablábamos antes, para pasarle al DIT esas imágenes y que él vea cuáles son las correlaciones de diferencias de colorimetría de una lente a otra. Que sobre todo, o sea, hacerlo con una Supreme Prime no tiene sentido, pero por ejemplo con la serie C de Panavision va a ser muy, muy importante
que, que eso suceda así, ¿sabes? La última, porque esta es muy buena, Felipe. Eh, Está ido a joder, ¿eh? En una situación de 300 milímetros de focal, personaje viniendo a cámara, un diafragma de los famosos full open, como de tus marcas. Con esta nos despedimos, ¿eh? Pues mi marca es Opel Corsa, yo cojo las llaves, me monto en mi coche y me Y voy. me voy. No, bueno, yo generalmente en situaciones como esas no suelo pillar muchas marcas. Muchas veces muchas marcas son contraproducentes. Al final hablábamos el otro día de algo y en la clase que dimos hay algo muy interesante con los sistemas que se utilizan ahora de aros de foco, ¿vale? Generalmente, eh, antiguamente tú usabas la lente, hacías el foco en la lente, entonces estabas tocando la lente tal cual. La relación entre la distancia que había de 1 metro a 10 metros en cada lente era distinta. Desde hace años, ¿qué pasa ahí? Mira, le está dando al foco ahora bien. Eh, Ahora mismo, con los sistemas de mapeo de lentes, si tú utilizas las lentes premarcadas, más o menos todas las lentes, la relación es la misma. Eso es súper interesante porque es el motor el que adecua su velocidad de respuesta para que de 1 metro a 10 metros sea el recorrido que tú haces igual en todas las lentes. Entonces, eso te da cierto flow, por así decirlo, a la hora de mover esas distancias. Entonces yo lo que hago generalmente sería coger una marca en la posición inicial, sobre todo para que empiece siempre en el mismo sitio y esté enfocado, que es una manía que tiene el mundo de ser muy dinámico y cada uno ponerse donde quiere. Pondría una marca intermedia y como mucho dos marcas finales. Una en lo más cerca y otra un, 1,5 metros más para atrás, dependiendo de la relación de distancia, evidentemente, ¿vale? Pero generalmente eso es un plano, este que dices, que con tres marcas se tendría que poder hacer. ¿Cómo lo haces? Pues con mucho cariño. O sea, al final vas a tener que coger el flow al movimiento, porque es que depende también. Tú dices, vale, yo tengo el flow de la lente, pero ahora el actor viene corriendo, viene a caballo, viene por el suelo arrastrándose como un gusano, está borracho, se inclina hacia adelante cuando anda. O sea, todas esas variables las vas a tener que tener en cuenta porque, bueno, todo va a ser fantástico, vas a vivir muy bien hasta prácticamente 3 4 metros. De 4 metros a que ese señor ponga la nariz en el portafiltros va a ser el infierno y ahí lo vas a pasar muy jodido. ¿Qué es lo bueno de los mandos de foco? Que si tú estás tocando una lente, o sea, si tú tienes el FF4 puesto en cámara, tú solo puedes girar así o usando la L puedes girar así. A mí me gustaba mucho la L antes porque podías hacer marcas horarias. Es decir, Mm. bueno, vamos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, a mí eso me funcionaba por memoria física, ¿no? Sin embargo, tú no puedes saltar en el aire y girar sobre tu mismo eje dándole vueltas a la rueda del FF4. Pero, por ejemplo, si tienes un VCU4, sí que puedes girar de forma contrapuesta el foco y el mando. Entonces, puedes girar muy rápido, mucho, ¿vale? Eso para este tipo de planos viene de puta madre, es acojonante. Claro. Entonces tú te colocarías de tal forma que más o menos estés así en esa penúltima marca que tienes, para que el giro gordo lo des así al final. Entonces empezarías, por así decirlo, así, irías girando, girando, girando una marca y otra. Todo Y un movimiento olímpico, ¿eh? algo así, algo así. Algo así sería, más o menos. Bueno, cada plano tiene su aquel y yo creo que, así como para finalizar con una eh, frase salomónica, lo importante es, gracias a ti, Eh, lo importante es estar súper tranquilo, evaluar cada uno de los planos, tener muchísima atención. El otro día hablaba con las chicas del curso.
o sea, la mayor herramienta que tiene el foquista en rodaje es estar súper, súper, súper atento todo el Mm, rato al director y al director de fotografía. Son las dos únicas voces, y al ayudante de dirección, perdón. Son las tres únicas voces que hay que escuchar en el set. Eh, sí, de hay, acuerdo. hay mucha gente muy simpática, muchas chicas muy guapas con las que hablar, pero hay que estar muy atento. Y eso te va a dar la tranquilidad para poder evaluar cada una de las situaciones que se te van a dar en cada uno de los planos, para encontrar la técnica más mejor para cada uno de los planos, porque son muchas y Mm, cada plano te requiere una. O sea, son todas distintas. total. Pues bueno, Jota, pues ya estaría, tío. Qué grande, Y nada, como siempre. pues ya han visto cuál es mi Instagram. Instagram, Síganme, por favor. Yo también quiero ser influencer como David. influencers. Y si alguien tiene alguna duda o alguna vez necesita algo, que pues oye, Que te escriban. sí, claro, para eso Guay, estamos. Esta es una gran comunidad, somos todos hermanos del foco, la hermandad del total. foco La y bueno, hermandad del foco. Oye, pues Jota, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Se quedará colgado en live gracias a 24 ti, horas en Teo. Instagram y luego los estoy colgando en YouTube. Perfecto. Así que nada, tío. Saludos a todos, muchachos. Mañana nos Gracias. vemos Me y llamas. gracias. Chao, chao. A Mucho ti. tiempo. Chao, hasta Una luego, duda, hasta una luego. duda. Chao, chao. Chao.